Habíamos visto, chicos, anteriormente, cuando vimos toda la parte de genética, esto de la variabilidad en la descendencia, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado que, digamos, dentro de las especies, pues, al tener su descendencia, iban a tener, pues, una variabilidad genética, ya que los seres vivos no van a ser idénticos, así como si se ve en especies que de pronto no, digamos, como por ejemplo, especies como la hidra, como la esponja, que pues van a nacer a partir, pues, de, digamos, de reproducción, por ejemplo, asexual, por lo general, ¿cierto? Entonces siempre hay muchas variaciones que hace distintos entre sí la descendencia de, pues, sus progenitores. Y eso ustedes lo pueden observar sencillísimamente. El ejemplo más sencillo es ustedes con sus padres. Van a darse cuenta que ninguno es igual a su mamá o a su papá. Van a tener rasgos de ellos y a su vez ustedes van a tener rasgos propios, lo cual les va a dar una identidad genética propia. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y pues finalmente toda la parte de la selección natural. ¿Listo? Entonces, entre los miembros de una especie se establece una lucha por la supervivencia, sobre todo si los recursos son escasos por la superpoblación. Son los mejores adaptados, consiguen sobrevivir y reproducirse. Entonces, digamos, la selección natural, pues, de una u otra forma lo que nos indica es, digamos, todas las condiciones y, sí, como las condiciones, variaciones, ya sean ambientales, de recursos y demás, que le da, digamos, como cierta favorabilidad a ciertas especies, obviamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo de una otra forma lo que se llamó la selección natural. Pero miremos, por ejemplo, solo los mejores adaptados consiguen sobrevivir y reproducirse. Entonces, miremos en la especie humana, por ejemplo, esta situación de la selección natural. Si nosotros vemos muchas especies o muchos seres humanos, aún en condiciones no tan favorables, consiguen, digamos, tener como adaptaciones a su medio y sobreviven y se reproducen. Y muchos, digamos, tienden a tener una reproducción, pues, desaforada, ¿no? Entonces, fíjense cómo de una u otra forma esta selección natural pues tiende a tener como ciertas variaciones, ¿no? Pues para entender que no solo se limita a decir que los mejores adaptados pues sobreviven y demás, porque pues también tiene su variación. Entonces, bueno, el pensamiento de Darwin también estuvo muy influenciado por las ideas de Thomas Malthus, que escribió que la población humana tendía a crecer exponencialmente y con ello a acabarse los recursos alimenticios disponibles. Esto provoca crisis que lleva a los individuos a competir entre ellos por la supervivencia. Darwin creía que las variaciones en los rasgos hereditarios de de los individuos los hacía más o menos capaces de enfrentarse a la competencia por los recursos. Entonces, acá, ¿qué pasa, chicos? Esta situación del crecimiento exponencial es algo que se ha marcado mucho en los seres humanos y lo cual es muy peligroso. Obviamente, pues nosotros, como les dije anteriormente, no tenemos un depredador en común, un depredador natural. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener un depredador natural, nosotros no pensamos en que los recursos son finitos y estamos creciendo pues ecológicamente en lo que denominamos como una curva de crecimiento en J, ¿listo? Es decir, pues infinitamente. Porque ¿qué pasa? Infinitamente entre comillas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, hay especies bacterianas u otras especies realmente que también tienden a tener un crecimiento acelerado. Pero cuando empiezan a escasear los recursos, esta especie merma y finalmente se estabiliza hasta que empieza a morir, pues de forma lenta, ¿no? Hasta que se estabiliza y bueno, vuelve y todo esto. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos van a tener bueno, tienen un crecimiento distinto, empezando por ahí, y
¿Qué pasa con los animales o con las especies o según la estadística ecológica cuando un animal crece de forma exponencial en J? Un ejemplo que nosotros podemos ver es los dinosaurios. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Los dinosaurios se extinguieron de, pocas palabras, de un solo totazo, ¿sí? Pues sí pudo haber sido, digamos, lo del meteorito y todo esto, pero digamos, es la forma en que desaparecieron. Hay otras especies animales que también han crecido, han tenido su crecimiento de curva, su crecimiento en curva J, y finalmente lo que le espera a nuestra especie es que va a llegar a un punto, va a tocar el punto final y luego, así mismo como creció, va a descender. Entonces, este crecimiento de curva en curva J, lo que nos indica es que la especie va a crecer y va a crecer y va a crecer, pues desaforadamente, hasta que va a llegar a un punto donde abruptamente va a, pues, acabarse nuestra especie, porque también recordemos, chicos, que una de los imaginarios que también nosotros tenemos es vivir, que la especie humana viva eternamente y demás. Pero debemos comprender también que pues como toda especie animal desapareceremos en algún momento. Nuestro paso por la Tierra pues realmente es solo un pellizquito a lo que realmente ha sido la vida, ¿no? A lo que realmente, digamos, ha vivido el universo, el mundo, etcétera, que eso lo vimos cuando pues observamos todo lo que fue el origen de la vida, ¿no? Como pues realmente nuestra especie, lo que es la especie humana, pues no ha estado mucho tiempo sobre la Tierra. Incluso hay especies animales que han sobrevivido más que nosotros, ¿cierto? Como pues muchas tortugas, bueno, etcétera. Entonces, recapitulando lo que pues decía Darwin, entonces en las poblaciones hay individuos ligeramente distintos unos de otros, lo cual indica que hay una variabilidad genética. ¿Listo? Entonces ya habíamos hablado anteriormente en los primeros periodos sobre la variabilidad genética. Estas variaciones hacen que cada uno tenga distintas capacidades para adaptarse a su medio natural, reproducirse exitosamente y transmitir sus rasgos a su descendencia. Finalmente, esto es lo que buscan las especies, poder, digamos, que su descendencia siga creciendo. Al paso de las generaciones, los rasgos de los individuos que mejor se adaptaron a las condiciones naturales se vuelven más comunes y la población evoluciona. ¿Listo? Ojo a este pedazo. Las condiciones naturales se vuelven más comunes y la población evoluciona. Y la naturaleza selecciona las especies mejor adaptadas para sobrevivir y reproducirse, lo que se denomina como selección natural. Entonces, esto es una visión pues reduccionista sobre la selección natural, como se los dije hace un momento, pero pues eh, implica, digamos, esa relación. Entonces, ya digamos, relacionando un poco lo que nos decía Lamarck y lo que nos decía en este caso Darwin, entonces, ¿cómo explicaría Darwin el caso de las jirafas? Entonces, en un principio existiría una población de jirafas de cuello y patas de longitud normal, pero aquí, pues, fijémonos que Darwin parte desde las jirafas, ¿cierto? Él no parte desde unos antílopes. Algunos de ellos que tendrían el cuello y las patas de algo, o bueno, algo más largas, pues una variabilidad genética que se dio en una descendencia, obviamente, pues de jirafas. Podrían alimentarse de hojas de acacia, lo que les ayudaría a sobrevivir mejor en las épocas de sequía. Actúa, por tanto, la selección natural. Estos individuos mejor adaptados, los más altos, pudieron reproducirse y dar una descendencia en las que abundarían más los individuos altos, aunque pues también habrían bajos obviamente, pero pues los que mejor se adaptarían serían los altos. Y de nuevo la selección natural selecciona a los más altos entre ellos. Los más bajos probablemente mueran antes de llegar a adultos. En cada generación se producirían individuos más altos hasta que al cabo de millones de años todos los organismos o todas las jirafas pues fueron altos, fueron altas.
Entonces, de esta forma, Darwin explicaría pues el caso de las jirafas que pues Lamarck explicó a partir de caracteres adquiridos heredables, ¿cierto? Ya Lamarck los explica pues de forma evolutiva con caracteres genéticos que iban a transmitirse a su descendencia por medio de selección natural. ¿Listo? Entonces, debido a la teoría de la evolución, y especialmente esos días que ponían en manifiesto la relación evolutiva entre el hombre y el resto de los primates, Darwin ha sido pues frecuentemente parodiado y además desató una gran polémica, no solo científica, sino también social. Y pues obviamente esta pelea va inicialmente pues a todo lo que es eh, teorías del origen de la vida, ¿no? Y obviamente una de las teorías, uno de los que más han intentado rebatir la teoría de la evolución de Darwin es obviamente pues la parte de la religión, ¿no? Que como siempre pues ha intentado como interferir siempre en, digamos, en todos estos aspectos científicos. De hecho, hay un capítulo de South Park muy gracioso donde a uno de los profes pues lo obligan a que tiene que explicar pues la teoría de la evolución y finalmente pues hace como su parodia respecto a eso, diciendo que básicamente monos con monos y tuvieron al humano, ¿sí? Pues cuando pues obviamente esto no es así. Y otro, digamos, de los errores grandísimos que se cometen en la evolución es creer que la evolución es lineal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros, o mucho, digamos, de las creencias, es, digamos, ver ese organismo que va creciendo hasta que se vuelve humano, ¿no? Obviamente esto es una evolución lineal, cuando pues realmente la evolución ha sido algo más complejo, ¿sí? Más que digamos esa evolución lineal que muchos plantean y que pues ha sido un gran error. Y otra de las teorías es la teoría del neodarwinismo. Entonces son las ideas que pues obviamente sostuvieron Darwin y Wallace en su tiempo y todo lo que ha aportado actualmente la genética. Entonces el neodarwinismo, también llamado teoría sintética de la evolución, es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna y fue formulado en la década pues de los 30 y 40 por científicos como Simpson, Mayer, Huxley, Doansky, Fisher, Wright y bueno, entre muchos otros. Entonces, es la idea de fusionar la teoría de la evolución de las especies con los datos de la genética. Entonces, causas fundamentales de la evolución, la variabilidad genética y la selección natural. Sencillo, esos son como digamos las causas fundamentales de la evolución. Dentro de ellos que encontramos la variabilidad genética. Dentro de una población existe un gran número de genotipos diferentes debido a mutaciones y recombinaciones genéticas, ¿verdad? Y la selección natural. Las combinaciones genéticas mejor adaptadas al medio sobreviven y se reproducen más eficientemente que las peor adaptadas, que se eliminan. Hay que tener en cuenta que el medio puede cambiar, por tanto son las poblaciones las que evolucionan a lo largo de los periodos. Entonces, acá es donde nos explica, básicamente, por ejemplo, nosotros estamos acá, estamos cómodos, cada uno está en su casa, tiene pues su comida, su cama, una vida cómoda. Pero por aquí se oye motivo, no sé, cae un meteorito y cambia todas las condiciones existentes, deja de existir la luz eléctrica, bueno, pues sigue existiendo, pero pues ya no, digamos, la adquisición de la luz eléctrica se vuelve complicada, pues porque los daños generados por el meteorito pues son grandísimos, la sociedad empieza a cambiar, ya digamos las instituciones eh,
ya digamos, no hay instituciones, en pocas palabras, ya se vuelve como ese mundo post-apocalíptico, ¿cierto? Entonces, ¿qué especies van a sobrevivir ahí? Pues las especies que mejor se adapten a ese universo. Eso donde lo podemos ver, por ejemplo, en películas, como por ejemplo, no sé, de zombies, ¿no? Muchas películas de zombies pues se basan, o historias de zombies se basan en eso, en que digamos, son pocas las poblaciones que empiezan a crecer dentro de estas poblaciones zombies y se adaptan pues a ese mundo, ¿no? Teniendo que pues conseguir comida de forma pues más complicada, cazando, sí, todo este tipo de alteraciones pues es digamos una marca, una forma de hablar de la selección natural. Entonces, según esta teoría, los fenómenos evolutivos se explican básicamente por medio de las mutaciones, las variaciones accidentales de que hablaba Darwin, sumadas a la acción de la selección natural. ¿Listo? Entonces, ya que estamos hablando de dos conceptos, de mutaciones y selección natural. Así la evolución se habría debido a la acumulación de pequeñas mutaciones favorables preservadas por la selección natural y por consiguiente la producción de nuevas especies. Entonces, creo que no hay mucho que explicar, cómo pues una especie fue teniendo adaptaciones en el medio, transmitiéndolas a sus generaciones o a sus hijitos y así dando paso pues a lo que es las especies. Entonces, la reserva de variabilidad genética es lo que permite a los individuos irse acomodando y adaptando a los cambios ambientales. Entonces, una población suficientemente diversa tiene más probabilidad de sobrevivir y de que algunos de sus individuos esté adaptado a las nuevas condiciones. Obviamente, pues porque al tener una mayor cantidad de variabilidad genética, pues el medio en el cual está o el medio en el cual vive, pues alguno de toda esa descendencia con variabilidad genética se va a adaptar a ese medio, permitiendo así que sobreviva y generando así una especie la cual se adaptó al medio y puede tener su descendencia, la cual también se va a adaptar a ese medio. El caso de la mariposa del abedul de la Revolución Industrial, que bueno, esto ya es un libro. Entonces, bueno, el caso de la mariposa es que es de color blanco y vive sobre el tronco de los abedules, que suele estar cubierto de líquenes blancos. Así pasa inadvertida ante sus depredadores, pues las aves. Las que tienen una mutación que las hacen ser oscuras son presas fáciles. Estas son minoritarias. Entonces, fíjense cómo pues a través del mimetismo, esta polilla o esta mariposa mantiene un color blanquecino parecido a los líquenes, que son estos estructuritas que están acá, permitiendo así que logre pues logra mimetizarse y así em, permitir que sobreviva esta especie ante pues depredadores, ¿no? Las que tienen una mutación que les hace ser oscuras, pues son presas fáciles, porque finalmente donde se postren y pues ya que son, digamos, de abedules, pues este color negro va a hacer que sea más fácil visiblemente ante las especies. Entonces, hacia 1850 en plena revolución industrial, la contaminación atmosférica mató a muchos líquenes. Los troncos de abedules ya no tenían líquenes y mostraban su color oscuro. Las mariposas blancas dejaron de pasar inadvertidas y fueron la presa fácil. Tan solo las mutantes oscuras pasaban inadvertidas en el nuevo ambiente y se reproducían al cabo de 50 años. El 99% de la población era oscura. Entonces, fíjense, chicos, ahí pues es un ejemplo de selección natural, porque debido a las condiciones fuertemente ambientales, como lo fue la revolución industrial, que pues fue básicamente todo esto de la época del carbón y demás, fueron, digamos, como limitando o asesinando o bueno, infiriendo en el ecosistema donde se encontraban estas mariposas. Entonces, ¿qué pasa con estas mariposas? Pues requirieron
tener una necesidad de cambio, pues para poder sobrevivir, porque pues finalmente las mariposas blancas eh, tuvieron desventajas en el medio, ¿no? Ya que se paraban en los árboles y pues ¿qué pasa? Las aves las identificaban con más facilidad, mientras que las que tenían estas mutaciones de color negro, que antes era una desventaja, luego se volvió una ventaja. Entonces fíjense cómo esto es uno de los ejemplos de selección natural. Ya después, pues el 99% de la población fue oscura. Entonces, un siglo más tarde, la calidad ambiental mejoró y la contaminación desapareció de la zona. Los líquenes volvieron a aparecer sobre los abedules y la situación volvió a cambiar. De nuevo, las mariposas blancas vuelven a ser mayoría. Entonces, fíjense que realmente aquí lo que pasa es selección natural en todo su esplendor. ¿Cómo? Pues a partir de los cambios ambientales, las especies mejoran y cambian pues para poder sobrevivir. En este caso, la mariposa ha tenido pues dos cambios, uno pues para la revolución industrial y otro pues para la normalización y mejoración del ambiente. Eh, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar hasta acá.